Al finalizar esta actividad, se tomará la foto oficial, para lo cual se les avisará que enciendan sus cámaras. Por su colaboración, muchas gracias. Bienvenidos a la teleconferencia de reforzamiento de la fase de módulos del curso Bases Conceptuales para la Prevención de la Discapacidad Infantil, dirigido a los médicos de las regiones Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Piura. Durante la fase de módulos, han revisado temas en relación a conceptos básicos, diagnósticos de patologías que pueden generar discapacidad infantil a ser identificadas en el primer nivel de atención, desarrollo psicomotor normal y la herramienta de evaluación del desarrollo del niño de 0 a 30 meses. Han organizado su tiempo para resolver los cuestionarios y desarrollar el caso clínico. Se tomará en cuenta la entrega oportuna. A continuación, escucharemos la presentación del doctor Carlos Béjar, médico rehabilitador y jefe del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Deficiencias Intelectuales y Adaptación Social. Recordamos a los participantes que estas 5 preguntas que se presentarán serán tomadas en cuenta en la evaluación de esta fase de módulos. Presten mucha atención. Doctor Béjar, lo escuchamos. Se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bien, se han hecho en el curso varias preguntas, es parte del desarrollo de este curso. Entonces, vamos a hacer un comentario sobre las preguntas, ¿no? Evidentemente, las personas pueden tener diferentes puntos de vista, eso se acepta, no hay rigidez de conceptos para las preguntas, para las respuestas, perdón. Entonces, lo que yo voy a hacer es un poco comentar como si yo estuviera haciendo el trabajo, ¿no? Déjenme un ratito mover una cosa. Ya. La primera pregunta. Prueba de despistaje para hipoacusia neurosensorial en el recién nacido se realiza con, y ahí vienen las respuestas. Entonces, primero hay que, si ustedes ven ahí el esquema, de un aparato electrónico portátil que se usa para despistaje, que tiene una vía de entrada, ¿no? Donde se emite un sonido que va al oído del recién nacido, sensibiliza la cóclea que tiene movimiento, la cóclea se mueve, emite un sonido al moverse, podría ser que no se mueven, en tal caso no se registra nada, o se registra poco. Entonces la cóclea se mueve y por el mismo canal que tiene varias vías en el equipo se registra la respuesta. Y con eso se ve si el niño recién nacido escucha bastante, poquito, nada o alguna otra cosa que llamen los especialistas. Entonces, entendido eso, ahí están las 4 respuestas. Audiometrías, emisiones acústicas, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y timpanometría, ¿no? Audiometría sería una prueba que no se puede realizar en el recién nacido porque requiere una respuesta de la persona. Le ponemos audífonos a la persona, le enseñamos cómo responder, por ejemplo, levantando la mano o hablando. Emitimos el sonido con el equipo. Si el niño le escucha, da una respuesta con la cabeza, con la mano o diciendo que sí lo escuchó. Entonces, evidentemente, no puede ser para recién nacidos. La pregunta es, potenciales evocados auditivos en el tronco cerebral. Podría ser, pero preparar a un niño para hacer potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, que es una prueba donde se le hace escuchar
un sonido al niño que podría ser un clic, por ejemplo. Se le ponen unos electrodos, ¿no?, en la cabecita para que registre las respuestas del cerebro de si escuchó o no escuchó o escuchó poco, y se registra en la computadora, ¿no? Evidentemente es un procedimiento largo, ¿no?, prolongado, que no se podría usar para un despistaje, para un screening neonatal. La timpanometría menos, el niño no la va a tolerar, ¿no? Y por eso se usa las emisiones otoacústicas, como ya le describí al comienzo, esa es la respuesta correcta. Es emisiones otoacústicas, ¿no? Evidentemente, para responder esto habría que ahondar un poquito en la electrónica de la audiología, ¿no? Pero para el ejercicio, vale. Manejo integral de la discapacidad por parálisis cerebral. No, es la pregunta 2, que dice, se está evaluando a un bebé de 6 meses con antecedente de bajo peso al nacer. Bebé de 6 meses, antecedente de bajo peso al nacer. Y su mamita tuvo infección urinaria cercana al momento del parto y corioamnionitis. Para confirmar la sospecha de alto riesgo para parálisis cerebral, ¿cuáles son los signos de alarma que se buscan? ¿No? En la pregunta se tiene el dato bebé de 6 meses, no de 4, ni de 8, ni de 12, de 6, ¿no?, con antecedente de bajo peso al nacer. Bajo peso es, según algunos criterios, de 2.500 para abajo, ¿no? Muy bajo peso al nacer, de 1.800 para abajo, y hay también extremo, ¿no? Ese es el otro dato. El tercer dato es que la mamá tuvo infección urinaria cercana al momento del nacimiento. Y la literatura dice que cuando hay una infección urinaria o el signo de fiebre, muy probablemente hay una infección que se pasó al bebé por nacer, ¿no? O lo contrae en el momento de nacer de repente. Además tuvo corioamnionitis. Entonces, con estos criterios ya se configura el riesgo, ¿no? Y para confirmar esa sospecha de alto riesgo por los datos que se obtuvo en la anamnesis para parálisis cerebral, la pregunta dice cuáles son los signos de alarma que se buscan. Respuesta: peso correspondiente para su talla, carnet de inmunizaciones con vacunas pendientes, pulgares aducidos, ¿no?, antecedentes, ¿no? Volvemos a la pregunta. ¿Cuáles son los signos? No dice síntomas, dice signos de alarma que se buscan, ¿no? El peso correspondiente para su talla es un antecedente, no es un signo, pero vale, ¿no? El carnet de inmunizaciones con vacunas pendientes, para el efecto, no nos sirve de mucho por decir nada, ¿no? Los antecedentes, lo que dijimos en la pregunta, ¿no? Pero a fin de cuentas son antecedentes. Y el único signo que hay en las 4 opciones son los pulgares aducidos. ¿Qué son los pulgares aducidos, no? El niño, en este caso de 6 meses, ya debería ser capaz de abrir las manos, ¿no?, extender los dedos, ¿no?, las 2 manos, ¿no? Entonces, si el pulgar está aducido, implica algún problema. Si el pulgar está aducido, como lo ven en la foto, o a veces agarrado con los dedos, en caso que se dice de repente el pulgar incluido, que implica que hay una hipertonía, que ya debía haber pasado a los 6 meses. Se tolera la hipertonía fisiológica a los 2 o 3 meses, y después va pasando, con las extensiones de tolerancia del caso, ¿no? Entonces, el pulgar aducido indica hipertonía, ¿no? Yo puedo hacer alguna maniobra, de repente probar 2 veces, de repente el niño estaba un poquito tenso al comienzo de la evaluación, entonces espero un poquito, ¿no?, que se relaje, que se tranquilice, que se acostumbre al ambiente, le puedo hacer algunas sensibilizaciones en las manos para que suelte, y debería soltarlo. Inclusive de repente se puede jalar el dedito y debería soltarlo, y muchos lo abren, ¿no? Pero si no se puede hacer eso, y más aún, si al hacerlo hace más puño, incluye más el dedo, indica un antecedente de probable lesión cerebral que habría que investigar. Entonces la respuesta correcta es pulgares aducidos.
En la siguiente pregunta, manejo integral de la discapacidad por déficit cognitivo, o sea, retraso mental. Esta pregunta dice, pregunta 3. De las siguientes premisas esenciales para aplicar la definición de retraso mental, selecciona aquella que no corresponde. Entonces, hay premisas y hay que seleccionar la que no corresponde y las otras sí corresponden. Opciones. Una evaluación válida tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación, aspectos sensoriales, motores y comportamentales. La otra, B. En el funcionamiento intelectual, cuando puede ser medido, está bajo el promedio. La pregunta C. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante el periodo prolongado, el funcionamiento vital de la persona con retraso mental generalmente mejorará. La D. Los hospitales deben implementar sus servicios de rehabilitación para atender a personas con retraso mental. Y la respuesta correcta es: los hospitales deben implementar sus servicios de rehabilitación para atender a personas con retraso mental. ¿Y por qué es la correcta? Volvemos a la pregunta. De las siguientes premisas, para aplicar la definición de retraso mental, seleccionar la que no corresponde. Entonces debemos ver las que sí aplican la definición de retraso mental. La A. Una evaluación válida tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias voy a mover está tapando acá las fotos de nosotros, así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y comportamentales. Esa es verdad, ¿no? Sirve para evaluar el retraso mental, porque la diversidad cultural es variable entre las culturas, ¿no? Entonces debemos ubicarnos en las características de la cultura de la persona que estamos evaluando para poder sacar la conclusión de si tiene o tiene sospechas de retraso mental. Así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y comportamentales de las personas. Puede ser hipoacúsico, ¿no? Puede ser o tener baja visión, ¿no? Puede tener parálisis cerebral, entonces puede demorar más en responder, ¿no? Y puede tener un comportamiento, por ejemplo, hiperactivo, sin que eso necesariamente quiera decir que tiene retraso mental. Pero eso se toma en cuenta, sí se toma en cuenta para el diagnóstico. La B. El funcionamiento intelectual, cuando puede ser medido, está bajo el promedio, evidentemente. Si lo podemos medir con una psicometría, con una determinación del coeficiente intelectual, debería estar bajo el promedio, ¿no? Excepcionando, con excepción de algunos casos de lo que denominamos personas con inteligencia límite o fronterizo, ¿no? Que requieren un análisis más grande para determinar si el fronterizo en verdad es lo que es, o si es fronterizo pero no se comporta como fronterizo, más se comporta como retraso mental, etc. Hay diferentes gamas ahí. La C. Es cierto que si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados, ¿no?, durante el periodo prolongado, el funcionamiento vital de la persona con retraso mental va a mejorar. Eso también es cierto. Entonces, la única que no mide es que los hospitales deben implementar sus servicios de rehabilitación, porque esto simplemente es algo administrativo, algo que es deseable que se haga, pero que no entra en la determinación del diagnóstico de retraso mental. La respuesta correcta es la D, porque no corresponde. Manejo integral de discapacidad por ausencia de extremidades, ¿no? La pregunta 4 dice: Raulito, un bebé de 4, entre paréntesis, o 7 meses, después vamos a comentar en el transcurso de la respuesta, con focomelia en miembros superiores. Es llevado a la consulta médica por su padre, quien ha revisado en internet las ventajas de la protecización temprana en su hijito y las comparte con el médico tratante. Seleccione aquella ventaja que esperaría para la edad de Raulito. Entonces tenemos un bebé de 4 meses. Con el transcurso de la respuesta vamos a ver que probar e intentar con 7 meses, ¿no? Focomelia es ausencia de partes de los miembros superiores, ¿no? Generalmente es muy severa, generalmente vemos
Por ejemplo, una sección de brazo, antebrazo seguida de una mano, a veces la mano sola, en ambos hombros o en uno solo, según como sea. Para la pregunta es en miembros superiores hacia los dos. Y llevar a la consulta médica por su papá, que en la revisión y tener la ventaja de protección temprana. Eso sucede, ¿no? Las personas se preocupan por sus hijos, revisan, ¿no? Obtienen la información, como no son especialistas, tienen toda la razón de no ser tan acertados en lo que concluyen. Entonces, este papá asumimos que obtuvo la información y les puso a su médico para ver si el médico le parece correcto o no le parece correcto. Por eso dice, las compartió con el médico tratante. Selecciona aquella ventaja que se esperaría para la edad de Raúl, ¿no? Entonces las respuestas son, favorece el apoyo en miembros inferiores, ¿no? Mejora el equilibrio sentado en sedestación, mejora la coordinación bimanual al igualar la longitud de miembros superiores, favorece el gateo, ¿no? Y ahí tenemos el test peruano, ¿no? A los 4 meses, ¿no? Para hacer la prueba que está ahí en control de cabeza, tronco y sentado, para hacer la prueba de 3 meses, podríamos hacerla porque se puede hacer inclusive alándolo de los hombros, si es que no hay manos, ¿no? Porque lo que se está midiendo es el control de la cabeza. Se puede hacer. A los 4 meses se podría hacer, ¿no? Y siguiendo esa línea de los 4 meses, ¿no? En control de cabeza y tronco y rotaciones, ¿no? A los 3 meses o a los 4 meses, que es la que sigue, el casillero que sigue, le correspondería apoyo inestable sobre los antebrazos. Evidentemente no lo va a poder hacer, ¿no? Algunos niños, según su nivel de habilidad, podrían inclusive levantar la cabeza con apoyo en el tronco. No quita eso, ¿no? Control de cabeza y tronco en la marcha, ¿no? La prueba está en la columna de 2 meses. En control de cabeza y tronco de la marcha, sí, pues se podría hacer, ¿no? Uso del brazo y mano a los 4 meses para hacer la prueba que corresponde a los 4 meses, que es tomar un objeto con las 2 manos, evidentemente no podría hacer. Pero sí podría ser la de 3 meses, ¿no? Si tuviera las manitos, veríamos iniciativa ideomotriz, porque mueve los dedos al enseñarle un objeto. E inclusive si no tuviera las manos, con la observación del rostro, ¿no? Con los cambios en la mirada, podríamos concluir si es que el niño tiene iniciativa ideomotriz de coger el objeto aunque no tenga las manitos porque se dio cuenta de que el objeto está ahí y lo quería agarrar aunque no pueda. Acordémonos que el niño es de 3 meses, para el ejemplo de 4. Entonces, si el niño tuviera 4 meses, como en la pregunta de prueba, y tiene lo que está en la figura de la izquierda, arriba, vemos un niñito en el lado izquierdo, ¿no? La mano está saliendo directamente del hombro, y en el lado derecho parece que hay un segmento de antebrazo y la mano saliendo directamente del hombro. Correspondería a la descripción que hemos hecho. Si tuviera 3 meses, diríamos, favorece el apoyo en miembros inferiores a los 3 meses, no porque todavía no se va a parar. No podemos hacer la prueba de pararse, que es después, ¿no? Mejora el equilibrio en sedestación, ¿no? A los 4 meses lo podríamos sentar, ¿no? Y evidentemente si le ponemos prótesis, que para estas sedes serían simplemente cosméticas, ¿no? Se le ponen prótesis para que el niño perciba el peso como si tuviera miembros superiores, para que perciba el peso equilibrado en los dos lados, ¿no? Entonces sí podría mejorar el equilibrio en sedestación, jalando un poquito la respuesta a favor del que está haciendo la prueba, haciendo el examen. Mejora la coordinación bimanual al igualar la longitud de los miembros superiores, no porque todavía tiene
4 meses, ¿no? Echado, ¿no? No va a poder manejar la prótesis, ¿no? Entonces, no podría, a los 4 meses, no podríamos hablar de colocación bimanual, pero a veces sí, ¿no? Algunos diría que tienes un niño con focomielia, como vemos en la figura, estando echado en la prueba de 4 meses, tal vez podría percibir el peso de las prótesis e intentar mejorar su función cerebral de engramas de movimiento, ¿no? Y como ven, a los 7 meses ya estaría sentado el niño, ¿no? Ya hemos pasado por la fase de equilibrarse, ¿no? Entonces ahí sería más útil, pero todavía estamos en 4 meses. ¿Favorece el gateo? Evidentemente no va a favorecer el gateo porque no es el momento, ¿no? Y si el niño tuviera 7 meses, ¿no? Y a los 7 meses, si vemos la columna del test peruano, y está sentado con apoyo, ¿no? Al sentarnos debemos percibir el equilibrio, ¿no? No es simplemente sentarse por sentarse. El niño debe haber ejecutado las fases cerebrales para hacer los engramas necesarios para mantenerse equilibrado, y eso es un aprendizaje. Niño que no tiene las manitos lo va a hacer, ¿no? Pero de repente no tan aproximado a lo ideal. Si el niño tuviera sus prótesis, ¿no? Que no, evidentemente, bien difícil que las mueva a los 7 meses, casi imposible que las use. Estamos hablando de prótesis convencionales, ¿no? Pero le va a servir para percibir el sentido del peso como si tuviera miembros superiores, y ese lo va a utilizar para el desarrollo que sigue. Entonces, le favorece la prótesis y la respuesta sería mejorar el equilibrio en su gestación. Quiere fácilmente, no va a intervenir acá la prótesis, inclusive de repente le va a hacer como un estorbo, porque no, como no las va a mover, va a ser un impedimento para que gire. Encontró el cabeza y tronco en la marcha, ¿no? Comenzando a pararse, es un equivalente a, en cierto sentido, a control de cabeza y tronco en 7 meses, porque al pararse también debe percibir el equilibrio, debe percibir el peso de su cuerpo y debe percibir la sensibilidad, la sensación de gravitación con el peso que le correspondería si tuviera sus miembros superiores sustituidos, en este caso por las prótesis. En el uso del brazo y mano, a los 7 meses, con 2 prótesis o una prótesis si tuviera una sola manito como en la figura, si no tuviera ausencia de miembros superiores, no, algo le va a servir, ¿no? Cuando, si el niño tendría las extremidades como en la foto superior izquierda, y de todas maneras va a intentar mover con las manitos, va a percibir el peso de la prótesis, con la vista va a medir cuánto, cuál es la longitud de las prótesis, dónde deberían estar sus manos reales, y de algo les va a servir si tuviera focomía bilateral. Y si es como en la foto del niñito que está echado abajo, ¿no? Que tiene focomía de una mano, ¿cómo sería? El niño está sentado, ¿no? Con la mano izquierda agarra un objeto, un juguete, y le ponemos una prótesis en el miembro superior izquierdo que parece que tiene restos de antebrazo. Entonces, esa prótesis sí la va a mover un poco, ¿no? Si la prótesis la articulamos en el ángulo correspondiente, para que el niño la vea y la siente, porque ya pasó la fase de preparación de la prótesis, para que se acostumbre a ella, el niño podría acercar la mano derecha con el objeto a la mano izquierda de la prótesis para hacer el intento de hacer la prueba que está en el uso de brazo y mano con las 2 manos. Ese sería el transcurso. Evidentemente no lo van a poder pues hacer como debe ser, ¿no? ¿Favorece el gateo? No. En este niño de 7 meses, porque solamente lo haría con una mano. La otra prótesis, la prótesis izquierda, que está en el lado izquierdo, no se va a mover, entonces no le va a favorecer el gateo.
En este caso, sí mejora la coordinación bimanual al igualar la longitud de miembros superiores, ¿no? Mejora la hipervivencia de gestación, evidentemente que sí, ¿no? En ambos casos sería la mejor respuesta, mejor el equilibrio de gestación. Manejo integral de la discapacidad por déficit cognitivo. La pregunta dice, una mujer de 27 años acude a asesoramiento genético tras tener un hijo con síndrome de Down por trisomía 21 con translocación. En el cromosoma 21 era de la madre. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia en el síndrome de Down de sus futuros hijos? Esta no es una pregunta fácil, porque para responder fehacientemente esta pregunta tendríamos que tener capacitación en genética de un nivel regular, ¿no? Pero vale para la prueba. Mujer de 27 años, ¿no? Mujer en edad fértil, acude a asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo Down. Y además ese hijo Down fue por trisomía 21 con translocación. No fue la trisomía 21 simple, es la trisomía por translocación. Tampoco es el mosaico, que son muy pocos. Es la trisomía 21 con translocación, por translocación, como vamos a ver en la siguiente vista. Pero además dice que la madre lo tuvo, ¿no? Y se asume que esa potencialidad de tener Down con translocación, por translocación, ha sido heredada de la mamá. Y se pregunta cuál es el riesgo de recurrencia en el síndrome de Down en sus futuros hijos. ¿Por qué? Porque tiene 27 años y es valedero que la chica se preocupe por eso, ¿no? Entonces vamos a hacer una respuesta aproximada porque no somos especialistas en genética. En la translocación, partes de cromosomas se pasan a otros cromosomas. No es que el cromosoma se pierde por ahí, no es que hay un cromosoma de más. Los cromosomas siguen siendo la misma cantidad, sino que un trozo de un cromosoma se pasó a otros cromosomas, como ven ahí, ¿no? Entonces, el riesgo de recurrencia será muy bajo, ¿no? No es la pregunta correcta porque por definición, ¿dónde está? Vamos a pasar a la anterior, ¿no? La trisomía 21 simple es la que tiene un 2% de recurrencia y no es el caso, ¿no? Por translocación es más. Al 10 al 15% como en el resto de translocaciones, tampoco porque no conozco yo un porcentaje de 10 a 15% en estos casos, ¿no? No. Se ha revisado la literatura y no se ha encontrado un porcentaje algo que diga que en el resto de translocaciones, que si ustedes ven, hay bastantes clases con diferentes nombres, ninguna dice que el riesgo es de 10 a 15% en el resto. El riesgo de recurrencia será del 50%. ¿Por qué no 49? ¿Por qué no 51? ¿Por qué no 39? ¿Por qué no 60? ¿No? A mi modo de ver tampoco es. Y la que más se aproxima a la respuesta es que todos los fetos viables, que en este caso podrían tener síndrome de Down con una posibilidad muy alta. Esa sería mi respuesta de mi persona que no soy especialista en genética. Entonces, la respuesta correcta por aproximación es todos los fetos viables nacerán con síndrome de Down. Intervenir antes que ocurra y si ocurre disminuir riesgo que aumenta la discapacidad. Estamos trabajando en este curso para eso y se espera que ustedes como participantes al final lleguen a eso. Es lo que les podría decir al respecto y gracias por escuchar. Agradecemos al doctor Carlos Béjar por su magnífica presentación. A continuación, tenemos preguntas, preguntas aquí en el chat y doctor le paso a comentar. Déjeme poner acá. En esta pregunta, la del bebé de 6 meses con sospecha de alto riesgo para parálisis cerebral, la consulta es:
puede considerar también el diagnóstico de hipertonía? Claro, la hipertonía es fisiológica hasta los 2 o 3 meses, ¿no? La clásica hipertonía es el niño boca abajo con las nalgas arriba en posición de rana. Pero a esta edad de la pregunta ya no sería dable una hipertonía fisiológica, ¿no? Eh, entonces, no, yo no diría que al hacer este hallazgo estoy viendo una hipertonía simple o fisiológica que pienso que le va a pasar, ¿no? Yo sospecharía en primera instancia de una lesión cerebral, porque ya tiene 6 meses o 7. Ujú. Esperemos un minuto más por si tenemos otra consulta. Y acá tenemos una consulta, pero esta es en relación al examen del día de mañana. La respuesta es, estas preguntas que hemos absuelto son las que tienen mayor número de respuestas erradas por los participantes y ese era el motivo de aclararlas. La evaluación va a constar de 20 preguntas. Así que este también es un regalo para aquellos que han ingresado oportunamente a esta actividad y se mantienen atentos en el curso. Acá tenemos otra pregunta, doctor. En la pregunta del niño con focomelia, en el cuestionario la respuesta era otra. Así es, doctora Johanna. Eh, Vuelvo a presentar la pregunta. Se va a hacer la corrección de acuerdo a esta presentación. Entonces, voy a colocar acá la pregunta en relación a focomelia que la doctora está solicitando se pueda volver a orientar. Esta de acá. ¿Puede ser, doctor? Ujú. Gracias. Acá está. ¿Se puede volver a explicar la respuesta de esta pregunta? ¿Pongo la pregunta? A ver, Acá está. ¿cuál es la pregunta que se está haciendo? Oh, la doctora consulta. La consulta es que se solicita nuevamente la respuesta más adecuada para esta pregunta. Aquí, doctora, hicimos hincapié en que se va a modificar la edad de Raulito, ya no va a ser de 4 meses, sino va a ser de 7 meses. Y en base a eso es que se va a tomar, se va a responder esta consulta. Y a la respuesta más adecuada, vamos a otra vez a repasar las opciones. Favorece el apoyo en miembros inferiores y tiene 7 meses. A esa edad no va a apoyar. O recién estará iniciando el apoyo, ¿no? Cuando uno dice apoyo, es ya parado con descarga de su peso. Entonces, como todavía no va a hacer eso, que se hace a partir de 9, 10, 11 meses, esa pregunta no iría, ¿no? Favorece el gateo, ¿no? Tampoco lo va a favorecer porque no se puede gatear con las prótesis, ¿no? Si tiene un solo miembro superior y el otro no lo tiene, ¿no? El niño podría hacer un intento de gatear, de sostenerse con el miembro superior que tiene, y en este caso la prótesis no le va a servir de mucho porque no la maneja. La podría manejar si el niño tuviese pues 2 años, 3 años de repente previo entrenamiento, pero a estas edades no la va a manejar. Entonces no va a favorecer el gateo. Mejora la coordinación bimanual al igualar la longitud de miembros superiores. Esa podría ser, ¿no? Pero requiere algo más elaborado a los 7 meses, ¿no? Y mejora el equilibrio en sedestación. Para mí esa es la mejor respuesta porque sí entra en todas las opciones, ¿no? El equilibrio en estación sirve para todo, ¿no? También va a mejorar la corrección bimanual
al igualar la longitud de miembros superiores, ¿no? Pero esa posibilidad de mejorar la conexión bimanual se podría desarrollar en los meses que siguen, a los 7, 8, 9, 10, 11 meses. Entonces, a mi modo de ver, y como les digo, no somos dueños de las verdades en todo esto, la respuesta correcta o más aproximada es la B, ¿no? Gracias, doctor. ¿Y a qué pregunta? Esta es una consulta para nosotros. La respuesta del video no se encuentra en la bibliografía en cuanto a síndrome Down translocación. Así es, doctor Jorge. Podemos dar información que consideramos mínima y necesaria. Sin embargo, en la práctica vamos a encontrarnos una diversidad de casos que van a poner a prueba lo que hemos aprendido y nuestro sentido común. Entonces, como médicos, además de científicos, también tenemos que tener una buena dosis de sentido común, tal como hemos venido viendo en las preguntas que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta de signos, se puso como alternativas antecedentes y la pregunta era, bastaba en realizar una buena lectura de la pregunta, ¿cuál es el signo? Y se llegaba a la respuesta. Entonces, esos detalles son para aprender que no todo solamente es ciencia, ya tienen el conocimiento. Ahora apliquen esta buena dosis de sentido común que les va a dar el sentido al arte de la medicina. La doctora Mayra le agradece al doctor Béjar la consulta. Ok, muchas gracias por haber Sí. asistido. Y acá hay otra consulta del doctor Marlon. El reflejo tónico vertical asimétrico no me permite sedestación y esta desaparece a los 4 meses. Doctor Marlon, si me dice si esta pregunta está en relación a la pregunta de la pocomelia o de otra actividad. Y mientras me responde, mientras recibimos la respuesta del doctor Marlon, aquí tenemos una consulta en relación a la pregunta número 1. Comparto pantalla. Y con esa ya sería la última consulta que recibiría. Esta es la pregunta número 1. Aquí solicitan, doctor Béjar, que por favor pueda volver a dar el sustento a la respuesta. ¿Podrías pasar las respuestas? Ya. Ya. Las respuestas son audiometrías, emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos en tronco cerebral. Y la otra, ¿cuál era la última? Se fue de pantalla. Timpanometría. El sustento es que las emisiones otoacústicas es la única prueba de las 4 opciones que se puede hacer en un descarte masivo, que se puede hacer en lo que le llaman en inglés survey o screening, ¿no? Así como uno investiga el nivel de glucosa y otras cosas, debería investigarse signos tempranos de sordera. Entonces, la audiometría no la va a responder un niño de esa edad. Potenciales casos de tipo lo podría responder, pero requiere un aparataje, tiempo, tan grande que no entraría en la definición de descarte de survey screening. La timpanometría, el niño no lo va a tolerar, ¿no? Y las emisiones otoacústicas que consisten en uno le introduce la sonda en el oído, aprieta el botón del equipo, espera 3 o 4 minutos, se ve en la pantalla la respuesta y listo. Entonces, eso sí se puede hacer rápido. Ese sería el sustento de la respuesta, ¿no? De la respuesta B. ¿No se escucha? Ahora sí, gracias. Ahora sí. La consulta del doctor
Marlon, es: el reflejo tónico cervical asimétrico está presente hasta los 4 meses en que debe desaparecer. Y la sedestación no es necesaria que no esté este reflejo para la sedestación. Eso en relación a esta pregunta. Nuevamente, aquí. Claro, si es que estuviera en las opciones el reflejo tónico cervical asimétrico, que consiste, que es un reflejo normal el primer, segundo mes y ya debe desaparecer a los 3 meses, que consiste en que el niño con reflejo, ¿no? Por reflejo está con la cabeza lateralizada para un lado, ¿no? Y el miembro superior que no mira está flexionado con la mano hacia arriba y el miembro superior del lado que mira está extendido, ¿no? Si esto persiste, pongámonos en el lugar del niño, si esto persiste cuando yo lo intento sentar, lo intento hacer la prueba de sentar, el niño hace ese reflejo y no se va a equilibrar, va a estar mirando para otro lado, no está intentando poner la defensiva, no saca las manos, entonces no se va a poder sentar. Al final lo hacen, si es que lo dejamos así y el reflejo tónico cervical asimétrico persiste muchos meses, etcétera, etcétera, al final lo van a hacer, se van a sentar, pero van a pasar un montón de meses. De repente se va a sentar al año, ¿no? Quizá más. Entonces, no es esa la idea, ¿no? Si tiene reflejo tónico cervical asimétrico, no va a poder controlar la cabeza. Si no controla la cabeza, no controla el tronco. Si no controla el tronco, no se sienta. Eso sería la cadena, ¿no? Interfiere, no se puede sentarse. Y si lo hacen muy tarde, lo harían muy mal, demorando toda la cadena de desarrollo de la bipedestación y de la marcha. Muchas gracias, doctor Béjar, por su respuesta. Y a continuación, escucharemos la presentación de la doctora Gladys Alarcón, jefe de la Unidad Funcional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías y médico rehabilitador. Recomendamos escucharla con especial atención porque les ayudará a resolver los casos clínicos. Doctora Alarcón, la escuchamos. Muchas gracias, doctora Nadia. Siempre emociona escuchar al doctor Béjar resolviendo los casos clínicos, es que estábamos entretenidos. Bien, vamos a hacer la revisión del caso clínico que se me asignó. Voy a presentar el caso clínico, lo vamos a revisar, lo vamos a leer detenidamente y luego lo vamos a resolver. Es que hay un fallo en el audio o en el compartir la pantalla, me informan, por favor. Bien, este caso clínico es un caso clínico en donde es un niño que va a tener ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, nos ponen el caso clínico de la siguiente manera. Usted, siendo médico, está laborando en el Centro de Salud de Galilea. Esto queda en Santa María de Nieva, los que no conocen. Institución donde presta servicios de salud en un nivel 1-3. Ubicado en el distrito Río Santiago, provincia Condorcanqui, región Amazonas. En la primera atención que ustedes hacen, que es el día de hoy, en consulta externa, van a atender al niño Nicolás, que es traído por sus padres, quienes le van a informar a ustedes que hace un mes retornan desde Lima, donde fue atendido, porque se agotaron sus pocos ahorros. Así que lo traen para que lo evalúe y también le presentan todos los informes que tienen que le pudieron realizar. Tienen un primer informe médico del 16 de enero, donde nos dicen que es un varón de 36 días de edad, con leucoma corneal central en ambos ojos. La ultrasonografía ocular dice que tiene sinequias periféricas de iris hacia la córnea, en ojo izquierdo. La ultrasonografía B dice descartar excavación glaucomatosa en ambos ojos. Diagnóstico de ingreso, leucoma corneal en ambos ojos. El diagnóstico actual, idem. Tiene otra ultrasonografía donde indican descartar una anomalía de Perters y excavación glaucomatosa. Resultados, se encuentran sinequias periféricas de iris hacia córnea
obviamente le ponen igual descartar excavación glaucomatosa en ambos ojos. Hasta ahí tenemos pruebas que nos están diciendo que hay un daño en un componente sensorial importante que son la parte visual. Tiene una tomografía del 13 de febrero, que es sin contraste, donde dice, hay alteración de la morfología cerebral, alteración de la estructura cerebral, expensas de una hendidura frontoparietal derecha. ¿Qué significa? Que hay una pérdida de la continuidad de esta estructura. Comunica el espacio extraaxial, hemisférico, y al asta anterior del ventrículo lateral. Es como si fuera labio que se está formando ahí, ¿no? Los labios. Probable esquizencefalia. Nos dicen, se recomienda resonancia magnética. Además, hay calcificaciones parenquimatosas de distribución periventricular bilateral y quistes aracnoideos en fosas temporales. Y ya tenemos opción en estructura. Ustedes más o menos, algunos ya son médicos certificadores, otros no, pero tenemos que empezar a hablar qué tenemos afectadas, ¿no? Tenemos afectadas la estructura y la función visual. Acá tenemos una estructura también dañada, que es la estructura cerebro. Nos piden hacer un poco más de diagnóstico para definir exactamente cómo está esta hendidura. Además, nos hacen llegar unos resultados que le hicieron al niño, donde le hacen unas pruebas de inmunología por método ELISA, donde encontramos que tienen para tosoplasma el IgG 34, el IgM 018, citomegalovirus, acá nos dice IgG mayor de 80, IgM 1.78, rubiola IgG mayor de 100, IgM 0.01. Esto nos está hablando que él ha tenido una infección por rubiola y citomegalovirus, no aguda, sino ya es algo que ha sido durante el embarazo, ¿no? Entonces, por eso nos están saliendo estos valores positivos. Ahora, ¿qué más nos dice? Nicolás nació el 12 de diciembre del 2021 en Lima. El parto fue en un establecimiento de salud y la edad gestacional fue a término. Esos datos nos dan. Ese es un niño que ha nacido a término, aparentemente en un establecimiento de salud, es decir, parto institucionalizado y a término. Dentro de los antecedentes prenatales no contributorios, factores de riesgo perinatales no contributorios. Dentro de los postnatales, tenemos el leucoma corneal y lo hospitalizan por dacriocistitis aguda durante 8 días. Fue dada de alta y retornó a los 2 días por reagudización del cuadro. Le indican tratamiento. Los padres solicitan el alta voluntaria por no tener los medios económicos y deseaban retornar a su tierra. Se la conceden con la indicación de que requiere control en hospital. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo socioambientales, obviamente tenemos la pandemia por COVID. Esto va a tener muchas restricciones por las movilizaciones, etcétera, y va a postergar las intervenciones. Asimismo, tenemos datos adicionales como que la cuidadora principal es la abuela materna, quien lo trata con afecto, le canta, lo abraza y le muestra afecto. Acá hay algo muy importante, datos del carnet de crecimiento neonatal no contributorios. Ahí sí definitivamente todo lo que ha pasado durante el embarazo y el parto, eso es bastante importante, pero nos mencionan que no hay datos ahí, no hay datos contributorios. Además que para la edad que tiene, que ahorita tiene 4 meses, 7 días, ya este niño tiene sus vacunas hasta esta edad. Ahora, al examen, ¿cómo se encuentra Nicolás el día de hoy? Nos dice, control cefálico por momentos, es decir, todavía no tiene control cefálico. Realiza marcha automática. Eso ya nos está dando también un tema de llamarnos la atención, es una persistencia de un reflejo primitivo. El reflejo provocado tónico cervical asimétrico presente. Por la edad, digamos, ya debiera estar desapareciendo, ¿cierto? Ya no debiera estar porque el doctor Béjar lo ha explicado bastante bonito, pero también recuerden que la persistencia del tónico cervical va a interferir con el giro. O sea, va a interferir con varias de las funciones que se dan a continuación, ¿no? Luego nos dice, reflejo palmar presente.
¿ya? Significa que hay todavía persistencia de reflejo de presión plantar. Toma un objeto con ambas manos, luego de varios intentos, es decir, a muchas repeticiones. No sigue con la mirada a objetos. Sabemos que está afectada una estructura y una función sensorial, ¿no? Voltea al oír el sonido de la campana. Responde a la voz de su mamá y su abuelita. Emite algunos sonidos, es decir, está en el gorjeo, el sonido de juego. Y nos dice algo importante, responde diferente a la voz alegre y a la voz molesta. ¿Ya? Eso es algo que también es importante para ver cómo está el desarrollo. Uno, es auditivo y la parte afectivo-emotiva también, porque es diferente cómo percibe la sonoridad. Succiona con dificultad. Juega con sus manos y se alegra cuando le van a dar el pecho. Entonces, este es el caso clínico que tenemos y vamos a ver cómo sería la resolución vamos a hacer la resolución del desarrollo psicomotor. ¿Qué podríamos considerar en estos aspectos? ¿Qué sería importante? ¿No? Tenemos un problema visual. A ver, respuesta rápida en chat. ¿Tiene solución esa respuesta, ese problema visual? No. La respuesta es un sí, no. A ver, ¿qué dicen en el chat? No, no, la doctora Mayra, no. La doctora Sonia, no, no, no. No, no, no. Ya. Perfecto. La mayoría dice 1. ¿Alguien dice sí? ¿Alguien le apuesta un sí? No. Correcto. En este caso, este problema sensorial, aquí en nuestro país es difícil que se maneje, ¿ya? Es un paciente que probablemente haga algunas complicaciones adicionales. En este caso, si fuera un paciente que tiene ese diagnóstico pero fuera adulto, tendríamos la opción de un trasplante corneal. Como es niño, esa es una. 2, no tenemos la tecnología, exacto, esa es otra cosa. Y las complicaciones son altas en los niños, bien altas. Entonces, ahí, acá nos han visto que hay como, nos informa también en los exámenes, como que el tejido está pegado. Nos puede hacer como consecuencia un problema de glaucoma, si es que tiene que usar sus gotitas, pero es probable que estos ojitos no se recuperen. Entonces, prácticamente estamos hablando de un problema visual que va a ser definitivo. ¿Ya? Eso lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque va a ser también el manejo que vamos a tener hacia el futuro, ¿no? Cuidar que no tenga glaucoma, ya la lesión está estructurada, no va a ser reversible y eso definitivamente nos va a tener a lo largo del tiempo. Otra pregunta. Que tenga la esquistoencefalia, la probable esquistoencefalia, ¿sería importante? Exacto, el tratamiento sería un trasplante, lo cual es muy difícil. La esquistoencefalia es importante, hay que ver qué está pasando, qué está afectando, entonces hay que hacer una buena evaluación del desarrollo. Acá nos dan algunos datos clínicos en la historia clínica para nosotros hacer el análisis del desarrollo psicomotor. Entonces, a eso nos vamos a abocar. De repente no tenemos los datos completos, ¿ya? De repente no tenemos los datos completos. Pero cuando ustedes tengan al niño, traten de evaluar todo lo que nos digan los hitos del desarrollo. Bien, entonces vamos a hacer la resolución de este caso clínico. Doctora Gladys. Doctora Gladys, ¿me escucha? Sí, doctora Nadia. Ah, ya, ahora sí. Voy a compartir el caso clínico. Sí, ya tenemos. Voy a compartir el caso clínico y de ahí resolvemos las preguntas. ¿Está bien? Perfecto. Ya podemos Gracias. ver su pantalla y ya tenemos audio. Gracias. Perfecto, gracias.
Bien, entonces, ahora vamos a acomodar la barra, lo voy a desplazar hacia abajo. Listo. Ven mi pantalla completa, ¿verdad? Entonces, en este caso, este niño lo estamos evaluando hoy día 19 de abril y le vamos a considerar una edad de 4 meses, 7 días. ¿Ya? Ahora, recuerden que en el test peruano nos dice, se valorará con la edad de 4 meses, siempre y cuando tenga 4 meses, 28 días, y si es que tiene 4 meses, 29 días, con los siguientes hitos. Pero hay que también tener estas consideraciones importantes en test peruano. En test peruano, lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Nosotros vamos a evaluar con los hitos del mes, pero no vamos a ir a evaluar los que están en el mes anterior. ¿Qué quiere decir? Si tiene 4 meses, ¿qué ítems voy a evaluar? Del mes anterior. Voy a iniciar en 3, voy a avanzar a 4, a 5, a 6, y lo que vaya logrando hacia la derecha. ¿Ya? Pero siempre me voy y los hitos del mes anterior. Bien, entonces vamos a empezar con la resolución de este caso. Bien, entonces para el día de hoy, este niño va a tener 4 años, 7 días. Vamos a llenar nuestro círculo, lo vamos a colocar en esta edad. Bien, entonces vamos a empezar con los hitos del mes anterior. ¿Qué nos dice el caso clínico y lo que es el desarrollo? Nos dice lo siguiente. Es un niño que va a sostener la cabeza por momentos, nos dice, ¿verdad? Entonces, acá en los 3 meses, ¿qué nos dice el hito de control de cabeza y tronco sentado? Nos dice, la cabeza acompaña al tronco y no se cae en el movimiento, ¿no? Lo traccionamos, acompaña y no cae. Significa que hay buen control de tronco. En este caso nos dice que no hay ese control de tronco. Entonces, ¿dónde marcaría? En 3 meses, que es donde estoy evaluando, no logra eso. Me voy a 2 meses, está en blanco. Me voy 1 mes, movimientos asimétricos de brazos y piernas. Tampoco no nos dice eso, ¿no? Entonces, eso está entre 1 mes y 3 meses. No logra 3 meses. Me voy al hito anterior, que en este caso sería 2 meses. ¿Ya? Entonces, estamos 19 de abril y marcamos en 2 meses. Igual, hay apoyo inestable en brazos, sostiene la cabeza, no logra hacer eso el niño. Vamos al siguiente hito. Parado, no sostiene el peso de su cuerpo. ¿Qué significa? Que se inhibió el reflejo de enderezamiento estático y pasa a no sostener el peso. Cuando nosotros lo paramos, el niño flexiona las piernitas, ¿no? En este caso, no ha logrado eso, no tiene todavía el reflejo de marcha automática. ¿Qué quiere decir? Que está en la fase previa. En esto de control de cabeza y tronco a la marcha, vamos a tener que estar en 1 mes. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo nuestro desarrollo. Vamos desarrollando, y si ustedes ven, test peruano tiene varias bondades, también tiene algunos detractores en el uso de este instrumento, pero es un instrumento, así como que cualquier otro instrumento, que nos permite evaluar desarrollo psicomotor. ¿Ya? Si ustedes saben bien desarrollo psicomotor, el instrumento que les den para evaluar les va a hacer se les va a hacer fácil aplicarlo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya estamos viendo que la línea se está yendo un poco hacia la izquierda, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente parte. Uso del brazo y mano. En este caso, nos dice que hay un reflejo de prensión palmar, abre y cierra las manos. Ahora, acá sí en la historia clínica que nos pone, nos dice, toma un objeto con ambas manos ante varios intentos. Le insistes, ya, agarra el objeto. Esa respuesta, esa insistencia que le dicen una y otra vez, por ejemplo, en el test peruano, se le ofrece el objeto y se espera la respuesta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Si no pasa eso, ya no estás evaluando, ya está haciendo otra función. En este caso nos dice, después de varios intentos, se le aproxima las manos y agarra un objeto. Entonces, no es lo correcto, ¿no? Entonces, pero sí tiene el reflejo de prensión palmar, ¿no? Le ponen algo a la mano y está persistente. Ahora, 3 meses, manos abiertas, abre los brazos ante el objeto, ¿ya? Usualmente, cuando hay un problema
Recuerden que cuando nosotros hablamos de desarrollo, por el tema académico lo segmentamos. Motor grueso, motor fino o coordinación visomotriz, los nombres que les pongamos, pero es importante el aspecto sensorial para el desarrollo de algunos hitos. En este caso, la parte visual en este niño, cuando le ofrezcan el objeto, digamos, su condición visual va a ser que de repente el niño no pueda estar respondiendo como corresponde a una respuesta de un niño que sí ve y que está viendo bien el desarrollo. Le van ofreciendo objetos y el niño, la parte que ha sido refleja, la parte que estaba la aprehensión refleja, se va volviendo en aprehensión voluntaria. Entonces, esa parte de voluntariedad ya se le ve, abre y cierra las manos cuando se les muestra un objeto. Y toma un objeto en ambas manos, pero ya es un movimiento voluntario de aproximación a la línea media. En este caso, genera un poco de confusión, dice que agarra o consigue el objeto, pero ante varias veces, ¿no? Varios intentos. Entonces, por eso, en este caso, se le está marcando en esta zona, ¿ya? Por ese componente. Es varios intentos. Ahora, en la parte visual, obviamente, hay un compromiso importante. ¿Qué nos dice? ¿Sigue los objetos? No sigue. ¿No? Entonces, no sigue los objetos. Y estamos en un mes. Ahora, vamos a lo siguiente. En el tema audición. En el tema audición, ¿qué nos dice? En el tema audición nos dice, voltea al oír el sonido de una campana. Entonces, eso es a los 3 meses. A los 4 meses está el casillero en blanco. A los 5 meses también. Y a los 6 ya es otro hito. Entonces, ¿dónde marco? Marco donde les corresponde la edad cronológica. ¿Dónde le marco? En 4 meses. ¿Ya? Entonces, en este caso, marcamos en 4 meses. Y ustedes van a decir, pero hay un espacio en blanco. Sí, lo que pasa es que sería estar repitiendo la misma imagen que va evolucionando, ¿no? Entonces, esta imagen que está volteada al oír el sonido de la campana, obviamente va a ser su giro, y ahí nos está marcando a los 4 meses. Sonríe con la voz de la madre. Acá todavía no se está evaluando, no mencionan que si reconoce su nombre, pero sí sonríe con la voz de su madre. En este contexto, en la parte auditiva, se está marcando los 4 meses. En lenguaje expresivo, decíamos que está haciendo el gorjeo, ¿no? Tanto con su mamá, con su abuelita, está haciendo la parte de la repetición, de la autoestimulación, está haciendo sonidos, el gu, 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 da, 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 esos sonidos está haciéndolos, ¿no? Entonces, en ese ítem también no habría problema. Ahora, en comportamiento social, el caso clínico nos menciona que responde diferente a la voz molesta y a la voz alegre. Y eso ustedes le preguntan a la mamá, ¿no? O en la misma consulta también pueden hacerla que la mamá le hable con diferentes tonalidades, ¿no? Y acá nos dice que responde a la voz molesta y a la voz alegre de forma diferente. Ahora, yo les estoy mencionando acá algunos hitos, y ustedes han de haber revisado también que hay hitos que son observados, es decir, sí o sí los tengo que evaluar en consulta. Hay otros hitos que pueden ser observados referidos. Y hay otros hitos que pueden ser referidos. Entonces, hay unos que van a ser siempre observados, que usualmente son los de los primeros meses de la parte superior. Hay otros que van a ser referidos. La mamá nos dice, pero hay que saber sacar el dato. Y ahorita les voy a poner el ejemplo en uno de los hitos que he referido. Bien, seguimos con el caso clínico. Alimentación, vestido, higiene. Chupa. Acá nos dicen que chupa, no nos dice la calidad de la succión, ¿no? Pero el caso clínico nos está diciendo, la succión no es buena, pero igual, el niño chupa y se alegra cuando le van a dar pecho, ¿no? Ahora, en la parte de juego nos dice, juega con sus manos, ¿ya? Es decir, como que se agarra las manitos, pero no se lleva los juguetes a la boca. Por lo tanto, en este hito nos quedamos en juego en los 3 meses. En lo que corresponde a inteligencia aprendizaje, se alegra cuando le van a dar pecho. Si nos vamos hacia la derecha, este hito en blanco, ahí marcamos donde corresponde al 4.º mes.
Bien, entonces, más o menos, esa es la resolución del caso clínico, y lo que estaríamos diciendo que este niño tiene un problema en desarrollo porque la curva se nos está yendo hacia la izquierda. Entonces, si nosotros vemos este test, este niño se está yendo hacia la izquierda. Vemos que en las primeras, en los primeros ítems, en el componente motor, está yéndose bastante a la izquierda, la parte visual, sensorial, visual y de coordinación también. Acá juego, inteligencia, aprendizaje. En juego se está afectando, inteligencia, aprendizaje aparentemente no. ¿Ya? Entonces, esta sería más o menos la resolución del caso clínico. Ahora sí, un ratito para más o menos decirles, por ejemplo, en los casos donde los hitos son referidos, por ejemplo, aquí en lenguaje expresivo, si ustedes ven acá, dice mamá, ma, pa, pa, ¿no? Y acá a los, en el que sigue, nos dice mamá, papá. Entonces, cuando nosotros usualmente le preguntamos a la mamá, ¿a qué edad habló su niño? ¿A qué edad dijo mamá, papá? La mamá nos dice, 6, 7 meses. ¿Será verdad? Mentira. Usualmente no estamos diciendo que la mamá sea mentirosa, sino que hay que saber sacar el dato. A los 7, 8 meses empieza el mamá, papá, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos evaluando el otro y dice mamá, papá, le tenemos que preguntar o repreguntar a la mamá. ¿Y cómo lo dice? Para tener el dato correcto, si no yo podría equivocarme en marcar este ítem de lenguaje expresivo en lugar del otro. ¿Ya? Entonces hay que saber preguntar. En este caso, este ítem de lenguaje expresivo, este es referido. Puede ser observado o referido, pero usualmente lo refieren las mamás. ¿Ya? Entonces, en esos casos, siempre cuando apliquen un instrumento, sepan cómo sacar el dato. Bien, entonces en este niño nos saldría como problema de desarrollo psicomotor, tiene un trastorno del desarrollo y hay que manejar. Listo. Ahora sí nos vamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta al respecto del test peruano del desarrollo del caso clínico? Buenas noches, doctora. Sí, hay consultas aquí y tenemos aquí. La pregunta es, en el hito en la línea de desarrollo visión, la consulta es, Nicolás rechaza la luz y nos dice que no sigue los objetos. Ese es en relación a visión. Y la siguiente es sobre alimentación, vestido e higiene, si puede volver a repetir en relación a que succiona con dificultad. Sí, en lo que es visión, nos dice, frunce el ceño y rechaza con parpadeo la luz intensa. En el caso clínico, por ejemplo, lo que nos preguntan, ¿qué debiera estar haciendo este niño a los 4 meses? Hacer un seguimiento completo a 180 grados, a los 4 meses. Eso lo logran a partir de los 3 meses. A los 2 meses debe estar haciendo un seguimiento de 90 grados. Pero este niño no hace seguimiento visual, ¿no? Entonces, acá nos dice en el caso clínico, a ver, ¿dónde está el tema de visual? No hay un tema de respuesta, ¿no? En la parte visual. Discornia, no. No hablan que haya una respuesta visual en el caso clínico. Ahora, en estos casos, usualmente, ¿cómo se comporta esta patología? Esta patología, usualmente, el leucoma corneal clínicamente se manifiesta como una catarata y se va opacificando conforme va pasando igual. El pronóstico, como hemos mencionado, es malo, pero es como una opacidad del cristalino. Solo que en este caso no se puede operar, como lo hemos mencionado, que es diferente a una catarata, de repente que sí se puede operar. Y en ese aspecto sensorial no estaríamos considerando esa respuesta, ¿no? En ese caso, la respuesta en este niño sería como una especie de una respuesta refleja, más no una respuesta que va a ser voluntaria, no va a ser una respuesta, digamos, por el aspecto sensorial. Ahora, en el aspecto, por el sensorial visual, en el aspecto sensorial ya propioceptivo, ya del entorno, el niño va a ir desarrollando también algún
alguna respuesta. Y si ustedes van a dar cuenta, las que han visto personas con discapacidad visual, tienen un ligero parpadeo, ¿no? Hacen algún tipo de respuesta, pero no es que esté asociado a alguna respuesta visual, sino es una respuesta, digamos, más refleja, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese caso sería esa la respuesta. Nos vamos a quedar en un mes en este niño porque se va a quedar con esa respuesta. Al final va a depender de cuánto está pacificado. Pueden percibir sombras, ¿ya? Pero usualmente las lesiones son bastante severas y si es que no manejamos el tema del glaucoma o la presión que se pueda producir, el pronóstico es peor. Entonces, a la larga pueden percibir algo de lo que es sombra, pero no van a tener un manejo, ¿no? Ahora, no sigue objetos con la mirada. Obviamente, si no hay la parte de la percepción visual, no va a seguir objetos con la mirada. En ese caso, nos quedaríamos con el hito del mes anterior, que es el de un mes, ¿no? Porque a los 2 meses ya debiera estar haciendo el seguimiento. Doctora, ¿podría Dígame, ponernos doctora. sí, la línea de desarrollo visión? Porque se ha quedado la imagen en audición. Ok. Ya, acá lo tenemos completo ya. Así. En la parte visual, lo voy a ampliar un poquito. Acá está la parte visual. A ver, ahí lo ven. Ahora sí. Ya, correcto. Entonces, ustedes ven aquí en visión, como les mencionaba, a los 3 meses y hace un seguimiento de 180 grados. Ahora, el desarrollo tiene que ser armónico. ¿Qué quiere decir? Este niño va a hacer ese seguimiento visual siempre y cuando tenga el estímulo. En este caso, no hay la percepción del estímulo en forma adecuada. Ahora, ¿qué más? Nos dice, en este caso, no sigue objetos con la mirada. Entonces, nos vamos a 2 meses, sigue a 90 grados. Nos vamos al mes anterior, ahí es donde estaríamos marcando la respuesta. Ahora, habría que hacer la respuesta definitivamente, si responde o no a la luz. Como les digo, puede comportarse como una catarata, puede haber percepción de sombras, en este caso, y es así que lo estaríamos considerando. Bien, Bien, doctora, doctora. ¿alguna? Sí, Bien, la segunda ¿cuál era la otra pregunta pregunta? era si la actividad de alimentación, vestido e higiene en relación a que en el caso clínico menciona que succiona con dificultad y en el test peruano está descrito solo la succión más, no la calidad de la succión. Sí, ese es algo importante. Cuando nosotros hablamos que succiona, pero succiona mal, significa que es probable que este niño tenga algún problema del complejo orofacial, ¿no? Entonces, pero no nos dan más datos en el caso clínico, ¿ya? Ahora, en este caso, cuando hablamos de alimentación, vestido, higiene, nosotros ya como médicos rehabilitadores, en realidad debiéramos evaluar un poco más ese caso, pero en el desarrollo, en el test peruano, lo que nos dice, chupa. En este caso, el niño chupa, sí. La mala calidad de la succión está, sí, no tiene buena calidad de succión. Es probable que esté tomando también biberón, que no los dicen porque mencionan que se alegra cuando le va a dar el pecho a la mamá, ¿no? Entonces, no nos hablan mucho de la que esté haciendo lactancia mixta. Es probable que tenga lactancia mixta este niño, ¿no? Eso sí no lo mencionan, pero si la cuidadora principal es la abuelita, la verdad no tenemos ese dato adicional, pero sí sería importante tener ese dato. ¿Ya? Pero sí, muy buena la observación, como en la resolución también se menciona, no nos dice la calidad de la succión. Entonces, se supone que si chupa, va mejorando esa calidad de succión, a los 4 meses debe estar muy buena esa calidad de succión. Entonces, en este niño, por ejemplo, habría que tomar con cuidado ese no succiona bien para hacer una evaluación del complejo orofacial. Ahora, hay un poquito de incoherencia también en esto porque en lo que menciona el niño está haciendo el gorjeo, como que está desarrollando aparentemente bien ciertas partes, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacer una evaluación de ese componente de la succión. Gracias, doctora, a usted y a los participantes, quienes con sus aportes nos exhortan a mejorar el contenido y los casos clínicos que les presentamos. Doctora Gladys, tenemos una siguiente pregunta en relación a la aplicación y de cómo interpretar el test. Es de la consulta. Inició con las evaluaciones de las líneas de desarrollo, evaluando desde el mes anterior a la edad. Es decir, empezó en la columna de 3 meses.
Sin embargo, a partir de las siguientes líneas del desarrollo, empezó a evaluar desde el cuarto mes. La consulta es, ¿deberíamos haber seguido evaluando los hitos con relación al tercer mes? Siempre se empieza con el hito del mes anterior, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, cuando yo les mencionaba, acá nos decía, no tome el objeto, nos estamos yendo a este mes. Acá, sigue, nos estamos yendo al mes anterior. Si se dan cuenta, está usando los hitos del tercer mes. Sigo bajando, sigue siendo tercer mes. Y lo que pasa es que con las diapositivas no se me notaban de repente los meses arriba. En audición, voltea al oír el sonido de la campana. ¿Qué mes es? 3. ¿Dónde marco? Edad cronológica. ¿Qué mes estoy evaluando? 3. Acá, sonríe con la voz materna. No hay nada en el ítem 3. Me voy hasta el primer mes. Evalúo y logra acá. ¿Reconoce su nombre? No lo menciono. Entonces marco en el cuarto mes. Acá, emite sonidos. ¿Dónde me estoy yendo? Al mes anterior, está en blanco. Me voy hacia 2 meses. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia que se ha seguido. Solo que a veces en las diapositivas, cuando hacemos la diapo, se corta este mes, esta de acá, y no se nota. Pero usualmente siempre tenemos que ir al mes anterior, ¿no? Igualito, en comportamiento social, responde diferente a la voz molesta y a la voz alegre. Estamos evaluando tercer mes. Aquí en succión, vamos hasta el primer mes, y habíamos dicho la aclaración del problema de la succión, y acá, juega con sus manos, también es un hito del tercer mes, y no logra el cuarto mes. Es decir, empezamos por esto, y acá ya no seguimos porque no está logrando jugar llevándose los juguetes a la boca. Y inteligencia aprendizaje, se alegra cuando le van al pecho, ese es tercer mes, y seguimos hacia adelante con el cuarto mes. Entonces, sí se ha seguido el orden, de repente no se borró los meses de la parte superior, pero ese es el orden. Siempre empezar con el mes anterior e ir avanzando hacia la derecha todo lo que logre. Es decir, si yo estoy acá con 4 meses y el niño levanta la cabeza, acompaña y hace un buen control de cabeza, de ahí voy a pasar 4 meses, no hay nada. Voy al siguiente mes. Entonces voy a evaluar cómo está sentándose. Voy a ver la calidad. Dice, con el dorso recto, apoya hacia adelante con la descarga de peso. Entonces, evalúo hasta acá. De repente logra ahí. Voy a evaluar 60 sin apoyo. No lo logra. Entonces regreso. Marco en el quinto mes. Entonces voy evaluando un mes anterior y voy avanzando hacia la derecha todo lo que logre. ¿Ya? Ahora, cuando hay digamos, está yendo el desarrollo de acuerdo a la ley, de repente hay mucho adelanto, también hay que preocuparnos. ¿Qué pasaría si viene el niño, no lo conozco, no tiene su carnet de CRET, y de pronto me dicen, lo evaluamos, y tiene 4 meses y se para. ¿Ya? Se para, comienza a pararse. 4 meses. Y se para con la cabeza bien derechito. ¿Qué estaría pensando ahí? ¿Qué podría hacer? Espasticidad, muy bien. Es lo más probable que haya un aumento del tono, que haya un tema de espasticidad. Es decir, hay que ver también, evaluar siempre cómo está el niño, ¿no? Porque a veces decimos, controla cabeza, controla tronco, controla pelvis, y está todo rígido. Y eso es casos de la vida real, por si acaso. En un lugar donde, bueno, capacitamos en desarrollo, nos llevan un niño que en CRET, en sus controles decía normal, normal, normal. Ustedes lo paraban y se paraban así en bloque, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Esperemos unos 30 segundos o un minuto por si alguien tiene una consulta adicional. Bien, en este contexto yo creo que hay algo muy importante en el tema de desarrollo. Bueno, mientras van pensando preguntas. Hay un tema que siempre tienen que tener en cuenta. Hay hitos clave que tienen que ver o identificar siempre que evalúan desarrollo, ¿no? Por ejemplo, acá, control cefálico, 3 meses, es un hito clave, ¿no? Hito clave. De pronto, la parte de la respuesta visual, ¿no? Sigue los objetos, abre y cierra las manos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un niño le ofrecen el objeto y no aproxima las manos a la línea media? ¿No? Ahí puede ser múltiples causas. O solo mueve una mano.
Ahí hay que descartar muchas cosas. Entonces, cada vez que ustedes encuentren algo que no esté yendo dentro de la normalidad, ahora recordemos que la normalidad en desarrollo no es algo rígido, por eso encuentran ustedes estos casilleros en blanco, ¿no? Estos casilleros en blanco nos dicen es el periodo que este hito se va perfeccionando, desarrollando. Si ustedes se dan cuenta en lo que corresponde a marcha, ustedes van a ver a los 10 meses y luego a los 12 meses empieza a caminar y a corre hasta los 18 meses. Pero en este periodo no nos está diciendo que todos los niños van a caminar a los 12 meses. Tienen un rango para ese proceso. Y ese rango es el que se va considerando dentro de la normalidad. No podemos decir que todos los niños caminan a los 12 meses y que no camina a los 13 ya está con problema de desarrollo. Hay ese rango. Ahora hay que tener cuidado con los hitos clave y hay otros hitos que van a depender del medio social. Si ustedes ven acá, por ejemplo, el control avisa sus necesidades, está hablando de los 18 meses. Pero ese es un componente que depende mucho del entorno donde se cría el niño. Entonces, ahorita tenemos niños que estamos post pandemia, teóricamente los papás han estado en la casa, pero siguen usando pañal. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, hay cosas que definitivamente el entorno juega un rol importante en algunos de los hitos. Por ejemplo, si no marca acá, si dice avisa sus necesidades y el niño no avisa, tiene 24 meses y sigue usando pañal. Obviamente ahí el componente es un componente, hay que investigar que sea un componente medioambiental, entorno. Pero ¿qué pasaría si el niño no entiende, hay algún problema cognitivo? Ahí estamos pensando en otra cosa. Pero si solo es este hito que depende del entorno, hay que estar considerándolo también, ¿no? Bien, creo que había alguna otra pregunta, doctora Nadia, ya no hay preguntas. No, ya no hay preguntas, doctora. Entiendo que los participantes han aclarado sus dudas y agradecemos su participación, doctora Gladys. Muchas gracias. Siempre es bienvenida. Doctora Nadia, creo que había... Hay una consulta en relación a los diagnósticos. A la esquisencefalia. Ah, sí, coloqué un... Ya la contestó. Sí, busqué, la literatura es de la revista Cielo. Ajá. Y donde dice que la esquisencefalia es el trastorno más frecuente de la migración neuronal y ocurre entre el 3.er y 5.º mes de la gestación. Se caracteriza por hendiduras de la corteza cerebral que se extienden desde la superficie pial hasta el ventrículo lateral. Esa era la consulta. Y también la consulta estaba en relación a las causas, en relación a citomegalovirus y rubeola. En el síndrome de rubiola congénita se presentan también alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, una posible causa de esta esquisencefalia estaría en relación a esta infección que tuvo. Sí, en ese aspecto hay algo importante. Recuerden que todo lo que corresponde al desarrollo del cerebro y a su expresión génica está en la parte de los códigos genéticos, ¿no? Entonces, el citomegalovirus produce, esta infección por citomegalovirus también produce alteraciones en algunos genes, y ustedes van a encontrar, o los que hayan escuchado por ahí hablar de genes y desarrollo a la doctora Massetti, la alteración del gen EMX2, ¿no? Entonces, hay alteración genética que puede hacer que haya una mutación puntual de este gen y que haya este tipo de problemas, ¿no? Y esto va a estar en el cromosoma 10q26. Es un error bien específico también. Entonces, como menciona la doctora Nadia, esta alteración que se produce en el desarrollo del cerebro, definitivamente va a generar algunos problemas. Ahora, este niño, por la parte sensorial hemos visto que tiene problemas, pero hay un componente motor importante, que es probable por la localización de la esquisencefalia, que se deba a la esquisencefalia, ¿no es cierto? La localización nos dice hemisferio del asta anterior del ventrículo lateral derecho, ¿no? Entonces, habría que ver exactamente qué está comprometiendo y ver cómo esto a futuro puede generar algún problema en el desarrollo, ¿no? Doctora, en base a su explicación, que también está contenida, así es, en el mismo artículo, acá hay una consulta en relación a los diagnósticos. Entonces, detallando mejor esta consulta en relación a los diagnósticos, primero, el diagnóstico que nos daría el test sería
Miren, si estamos en un primer nivel, el diagnóstico también va a depender del nivel en el que estemos, ¿no? Si yo no tengo la posibilidad de poner un diagnóstico como un retraso, así como tal, yo pongo un trastorno. Y eso nos lo dice la norma de CRET nos dice, si tú ves la curva hacia la izquierda, eso es un trastorno. Pero ya los que son médicos, y acá veo que hay médicos especialistas, ya no van a ponerme un trastorno del desarrollo, obviamente, ¿no? Ya tienen que ponerme el diagnóstico. Eso también, recuerden que mientras más especializado, tiene que ser más específico el diagnóstico, ¿ya? Entonces, si esto lo hacen en un primer nivel, y estamos en un nivel 1-3, y me ponen trastorno del desarrollo, es aceptable, ¿ya? Es aceptable. Pero si viene de un nivel 1-3, un hospital regional con médico rehabilitador, ¿le pondré ese diagnóstico? No, no es cierto. Ya no voy a poner ese diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué diagnóstico podríamos poner? Acá hay una propuesta. La propuesta es riesgo para parálisis cerebral. Sería... Ya, puede ser un riesgo, ¿ya? Eso lo vamos a poner como digamos, algo importante, ¿no? Entonces, ese sería presuntivo. ¿Qué diagnóstico definitivo le pondría? Claro, lo tengo que considerar. Este niño es un riesgo para PCI. Y hay otra parte en esta pregunta también. Si tomamos en cuenta su tomografía y en base también a lo que usted nos está mencionando, ¿no? Más que una PC, una PC con futuro retraso, pero acá hay otra propuesta, ceguera bilateral. Correcto, ¿ya? ¿Está bien? Ceguera bilateral, definitivamente agudeza visual no la vamos a poder hacer. Ustedes van a ir a su CIE-10 al extenso y ahí van a encontrar cómo se divide, cómo evalúan lo que es la parte de deficiencia visual, ¿no? Van viendo cómo van graduando, y en este caso sí, pues sería una ceguera bilateral, lo codificamos con los códigos de los H, si no me equivoco, ya que más hay un retraso del desarrollo, un trastorno del desarrollo, dependiendo de dónde estemos, trastorno global de desarrollo, ¿ya? ¿Qué más le podemos diagnosticar a este niño? Si quiero poner en mi etiológico, ¿qué pongo? Lo que estamos ahorita poniendo son los daños. ¿Qué pondría en etiológico? Torch. Exacto, posible torch. Ya sacan a las respuestas. Claro, vean sus análisis, exacto. Vean sus análisis de laboratorio y también su tomografía. Entonces, si yo quiero ser bien exquisita en mi diagnóstico, voy a poner, miren, a ver, doctor Zambrano, doctora Mayra, diagnóstico, etiológico y de daño, en orden de uso de recursos. ¿Cuál sería su diagnóstico principal, su diagnóstico secundario y su diagnóstico etiológico? El doctor, ¿qué otro doctor he visto por ahí? Por ahí conozco algunos. A ver, doctor Marlon, ¿cuáles serían sus diagnósticos? En el chat, por favor. Así es. Tienen también el chat si tuvieran dificultades. Y si no, levanten sus manitos. A ver, ¿cómo plantearían? Ahora, pregunta del $1.000.000. Acá hay médicos del primer nivel. ¿Lo puedo certificar, sí o no? Ya, la doctora dice etiológico, torch y malformación cerebral. Ahí está. Joselito dice que sí, César Zambrano también dice que sí, Eli Vargas dice que sí, ya. Sí se puede certificar. Es altamente certificable, ¿no es cierto? Entonces, es un niño que definitivamente tiene una deficiencia de carácter irreversible. El aspecto visual. La esquizoencefalia se va a mejorar con el tiempo, le va a crecer van a crecer sus neuronitas, van a cerrar ese labio que tiene. Bien difícil, ¿no? Entonces, tiene 2 diagnósticos de daño con deficiencias estructurales definitivas. Entonces, es certificable. Así ha puesto el doctor Marlon por ceguera y lesión central. Hay calcificaciones con riesgo de retraso mental. Excelente. Guido Lade está pensando en que a futuro es probable que este chico tenga retraso mental.
¿Sí? Exacto, ¿Es así probable? es. Es probable. Eso tiene Bueno, que ir viendo a futuro. aquí tenemos al doctor Béjar, él también podría opinar si desea A ver, respecto doctor a este Béjar, por caso, favor, ¿no? de repente ahí nos ve un poco el caso. Yo lo he escuchado más o menos, de repente puede aportar ahí en el tema del futuro de este niño, en el pronóstico. Ujú. Adelante, doctor Bueno, Béjar. claro, tendríamos que tener un poco más de datos, pero cuando estamos hablando de trastorno de formación de las partes del cerebro, trastornos de migración, encefal y todo eso, eso en otra palabra es que hay partes del cerebro que se van a formar mal, unas más que otras, y hay partes del cerebro que no se van a formar. Depende de qué parte esté, ¿no? Eh, acordémonos que esto es evolutivo. O sea, si no se formó algo a los 3 meses, difícilmente se va a formar a los 6 o 7 meses. El resto del cerebro va a seguir desarrollando y la parte que quedó mal, ahí se va a quedar. Si las neuronas que están alrededor del problema asumen la función, bien, ¿no? Pero si no la asumen, y dependiendo de la parte que está mal formada, podría ser que haya un retraso mental como posibilidad, ¿no? Pero eso tendría que verificar después. La figura es, ¿no? De lo que recuerdo del asunto es que durante el desarrollo del feto, la primera parte de la formación de partes es que la glía desarrolla como una maraña, como una rama, que llega hasta donde debe llegar y por esa rama, por ese tremado van subiendo las neuronas. Y si no hay la rama, pues las neuronas no van a subir, ¿no? Si hay la rama, pero se detuvo la formación de neuronas, las neuronas no van a trepar hasta llegar a la corteza. Entonces no va a haber formación de partes. Ese sería el razonamiento. Como posibilidad de retraso mental, ni modo de ver existe, ¿no? Muchas gracias, doctor Béjar. Muchas gracias, doctora Gladys. Eh, acá están las consultas, ya están dirigiéndose hacia esa tendencia. Creo que hemos logrado un cambio. Hemos hecho una sinapsis y hemos propiciado a los participantes, bueno, ustedes han propiciado a los participantes que hagan más sinapsis y le den un futuro brillante a estos niños que se acercan a la consulta día a día. Luego de agradecerles, les pedimos a los participantes, les solicitamos que puedan encender sus cámaras para proceder con la toma de fotos oficial. ¿No? Muy bien. A la voz de 3, 1, 2, 3. Muy bien. La segunda. Sonríe a la cámara. Muy bien. 1, 2, 3. Y tenemos una última toma, por favor. Listo. Mirando todos a la cámara. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Están cansados o desean unas? Aquí tengo 2 preguntas más. ¿Qué opinan? Que todos estén. A ver. Doctora Gladys, ¿está presente? Aquí estoy. Acá está. Doctora, los quistes aracnoideos, ¿qué más podrían aportar al diagnóstico de mi paciente? Miren, los quistes aracnoideos en realidad no debieran generar mayor problema, a no ser que estén en posiciones que puedan ocasionar algún otro efecto, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que hacer se va a tener que hacer un seguimiento de los mismos, ¿no? Pero no sería mi principal preocupación, ¿no? Muy bien. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado esta noche. El doctor Espera. Eddie dice más de que...
Sí, gracias por hacernos sonreír, doctora Gladys. En verdad, este desarrollo es muy bonito. A los que quieran estudiar neurología y entran a rehabilitación, en realidad van a ver mucho de estos problemas de desarrollo, identificar, tratar y ver cómo evoluciona. Lo que ha mencionado el doctor Bejar, que es algo muy importante, es la plasticidad neuronal, ¿no? Y la plasticidad, obviamente, mientras más temprano diagnostiquemos, la potencialidad de recuperación es mayor. Entonces, si nosotros demoramos en el diagnóstico, la plasticidad es menor. Ahorita nosotros, que ya estamos, digamos, en la edad media de crecimiento, ¿no? de época, nuestras neuronas igual siguen haciendo, sigue habiendo algo de plasticidad, pero no va a ser tan exuberante como en un niño de primero, segundo, tercer mes. Ahora, eso es algo importante en el test peruano. Test peruano pone mes con mes durante el primer año, si ustedes van a ver, primer mes, segundo mes, tercer mes, ¿y por qué hay tantas figuritas en los primeros meses? Luego, al de 12, 15, 18, 24, 36, ¿qué pasó ahí? No es que se aburrieron de llenar figuritas, sino que el desarrollo es más intenso los primeros meses y es donde tenemos que identificar los daños de forma oportuna. Eso es algo que, por favor, no se olviden. Si ustedes diagnostican a tiempo, lo refieren o lo intervienen, porque hay unos que van a referir, hay otros que van a intervenir. Entonces, la potencialidad de recuperación es bastante buena. Bien, eso es lo único que quería decirle. Creo que había algo Gracias. más. Esperamos que esta actividad haya sido de su interés. La evaluación de esta fase será el día de mañana a partir del mediodía y estará disponible el link durante 24 horas. No olvidar que dependerá de cada uno de ustedes el cumplir oportunamente con sus actividades. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por su participación. Feliz noche de Pascua.